John Stockton, el que tiempo después sería Bob Cousy, un mago controlando la pelota, y Clyde Drexler, un saltador a la medida de su maestro Julius Erving. También estaba Christian Lindner, que hizo uno de los mejores tiros de todos los tiempos en el último segundo, en un mes llamado Marzo Loco. David Robinson y Patrick Ewing, los sucesores de Jabari Russell. Chris Mullin de Brooklyn, estudiante durante mucho tiempo del Colegio St. John. Karl Malone de Luisiana, con una fuerza y un físico como el de Arnold Schwarzenegger. Charles Barkley de Alabama, un cuerpo flexible con mucha potencia. También estaba Scottie Pippen, un patoso de una universidad de Arkansas que se convertiría en un jugador esencial para generaciones posteriores. La segunda superestrella. En 1979, cuando Larry Bird y Magic Johnson se enfrentaron por primera vez en una cancha de baloncesto, su brillantez y carisma propulsaron este deporte a una nueva era. Todas estas estrellas consiguieron la medalla en Barcelona. Contaban con los ingredientes de todos los equipos de ensueño que habían jugado antes, como los Wren, los Celtics y los Globetrotters. Los estilos fueron inventados por Holman, Auerbach y Wooden, y en 1992, por encima de todos, estaba Michael Jordan, que fue entrenado por Dean Smith y Phog Allen, y que aprendió el deporte de su inventor, James Naismith, 100 años antes. En 1992, el deporte de Naismith había creado al atleta más famoso del mundo, y los Bulls de Jordan estaban a punto de convertirse en otro Dream Team. ...1968, el Astrodrome de Houston. La noche en la que el baloncesto universitario se convirtió en deporte de primera línea. La dinastía de John Wooden de la UCLA, ganadores de 47 títulos seguidos, jugaban en el estadio de los Houston. Fue la confrontación de dos gigantes, Alcindor y Hayes. Lou Alcindor, conocido después como Kareem Abdul-Jabbar, siente molestias en un ojo y juega con dificultad. Pero el gran Elvin Hayes está brillante y Houston vence a los Bruins por 2 puntos, 71-69. 55.000 personas asisten al espectáculo. Todo un récord. Es la primera retransmisión nacional de baloncesto universitario en una temporada regular. Auerbach y Wooden eran la misma persona. Provenían de entornos diferentes y sus estrategias no eran las mismas, pero ponían al servicio del equipo su filosofía, su visión, sus objetivos, sus habilidades y su voluntad. Como Auerbach, Wooden supo cómo reunir un equipo de partes complementarias, lo cual era muy importante para un entrenador que debía demostrar su talento constantemente. Wooden ganó con superestrellas como Jabari Walton, pero su primera victoria la consiguió en 1964 con un pívot de 1,95 de nombre Fred Slaughter. Era el mejor cazatalentos que haya conocido jamás. Cuando miraba a un jugador sabía cuál era su potencial, lo lejos que podía llegar y cómo se ajustaría al sistema. Como Auerbach, Wooden se preocupaba mucho de la preparación. Tenía una idea muy clara de las expectativas a cumplir por parte de su equipo y si conseguían sus objetivos, daba por hecho que eran imparables o, como dijo Jabbar, él quería que los otros alcanzaran el nivel que nosotros ya habíamos conseguido. Creo que todo gran entrenador cree que hace bien su trabajo. El éxito que Wooden tuvo con la Universidad de California convenció a sus jugadores. Era como decirles, no nos vamos a preocupar del contrario, nos vamos a preocupar de cómo jugamos nosotros. La historia de Wooden fue una película desde el primer día. Era hijo de un granjero de Indiana. De pequeño jugaba con su hermano mayor hasta que anochecía, encestando en un canasto de tomates que su padre había clavado en un pajar. Se convertiría en uno de los grandes jugadores de la historia de Estados Unidos, ganando un título del estado en el instituto, un título nacional en Purdue y más tarde, ya como profesional, en las campañas de los circuitos del Medio Oeste durante la década de los 30. Fue apodado el hombre de goma de Indiana por su lucha por el balón, al estilo de Rodman. Yo diría que era agresivo. Mi fuerza era mi rapidez. Dependía de eso. Lo que tenía que hacer con el equipo de UCLA era encontrar un modo de convertir su competitividad en un sistema factible. Y lo hizo en primer lugar gracias a la disciplina. La gente que veía las sesiones prácticas de Wooden se ponía nerviosa al ver su modo de enseñar baloncesto.
Sus jugadores aprendían a hacer los movimientos que él esperaba de ellos en la cancha, porque se los hacía practicar una y otra vez. Billy Packer pidió consejo a John Wooden y descubrió que su atención a los principios básicos empezaba desde lo más bajo. Apareció allí con unas zapatillas y me dijo: Billy, creo que lo más importante es que tu equipo esté en buena forma física cuando vaya a jugar. Para ello tiene que tener los pies en buenas condiciones. Lo que suelo hacer siempre es enseñarle a la gente cómo ponerse los calcetines. Y yo estaba allí sentado diciendo: ¿de qué demonios habla? Quería aprender cosas sobre la presión 2 contra 1 en la cancha, sobre el juego al poste o en zona. Y allí estaba él enseñándome a ponerme unos calcetines. Creo que el entrenador Wooden logró entender la simplicidad del juego. Consiguió el entendimiento del equipo en sí mismo. Cuando estaba en la categoría más alta del instituto, asistía a sus partidos y sentía mucho respeto por los jugadores de la UCLA. Los entrenamientos eran iguales todos los días, en el sentido de que los primeros 20 o 30 minutos los pasaban calentando y estirando y haciendo ejercicios repetitivos. Otros entrenadores y jugadores solían asistir para verlo y anotar cosas, estudiarlas. Todos corrían al poste alto. Hacían una presión en zona de 2-2-1. Pero ¿quién podía mejorar el ataque y la defensa del entrenador Wooden? Todo el mundo sabía que jugaban al poste alto. ¿Podrían pararles? No. Como Auerbach, Wooden creía que la mayoría de su trabajo había que hacerlo antes del comienzo. Casi nunca tuvo que pedir tiempo muerto en los partidos. En el vestuario había mucha tensión. El edificio parecía respirar encima de nosotros. Sentíamos la energía por toda la estancia. Luego llegaba él después de estar toda la semana enjaulado como un tigre. Cuando llegaba al vestuario estaba tranquilo y mantenía la compostura. Le mirábamos como esponjas, deseosas de escuchar su mensaje. Estaba calmado y se sentía muy confiado. Entonces decía: señores, yo ya he hecho mi trabajo. El resto es cosa vuestra, así que vamos allá. Salíamos a la cancha sintiendo que podíamos hacer cualquier cosa. Nos convertíamos en extensiones de la mente del entrenador. Tras ganar la lucha por el contrato de Lew Alcindor en 1965, Wooden escogería a la mejor estrella de los institutos del país. Pero cuando llevaran los colores de la UCLA, todos los jugadores tenían que seguir el credo de Wooden. Y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Bill Walton, puso en entredicho en más de una ocasión las decisiones del entrenador. Sí, tuvimos nuestras diferencias. Creo que uno de los días más tristes para el entrenador Wooden fue el día que tuvo que pagar mi fianza para sacarme de la cárcel, después de haber sido arrestado en una manifestación contra la guerra del Vietnam. Después de los entrenamientos, desde el momento que salía por la puerta era tremendo. No podías decirle nada. Por eso me preocupaba tanto. Podía estar con su pandilla ocupando el edificio de la administración, lo que ya hizo una vez, o estar en el Boulevard Wilshire parando el tráfico. Era un radical, estaba en contra del sistema. Todo el mundo conoce la historia entre Walton y Wooden. Walton en sus años de estudiante llevaba el pelo largo y no se había afeitado. Un día le dijo a Wooden: entrenador, estoy listo para jugar. Y él le dijo: admiro tu entusiasmo, pero me temo que tendrás que jugar con otros, porque si quieres jugar conmigo tendrás que afeitarte y cortarte el pelo. Le dije que se afeitara. Él me dijo que no tenía ningún derecho a pedírselo y yo le dije: cierto, el único derecho que tengo es decir quién va a jugar, así que vamos a echarte de menos. Tenía el poder de tomar decisiones sobre nuestro tiempo de juego, cosa que influiría en nuestras vidas y en nuestras carreras. Así que cuando no estaba de acuerdo con él, siempre decía: Bill, respeto tu opinión, pero quiero que te des cuenta de que yo soy el que está al cargo aquí. Quiero agradecerte que hayas venido y aprecio mucho el tiempo que has pasado en UCLA. ¿Cuántos entrenadores harían eso hoy en día con sus chicos? Hoy les pondrían una denuncia, es muy triste. El entrenador Wooden, a pesar de su reputación de conservador, era un hombre muy abierto, con un pensamiento muy moderno.
En lo que se refiere al baloncesto, siempre creía en el juego rápido, en la creatividad, espontaneidad, imaginación, electricidad, velocidad. Todos los elementos que desembocan en un baloncesto genial, excitante y divertido. Los mismos elementos que se pusieron de moda en los años 60 con el rock and roll, las baterías, las guitarras eléctricas, conciertos, festivales y giras. Era un matrimonio perfecto. Rock and roll, John Wooden, Bill Walton y UCLA. La mayoría de los institutos de la costa oeste de aquella época usaban las defensas en zona y los ataques en estático. El señor Lambert, el entrenador de mi instituto, me dijo una vez: es mejor que te dediques a un deporte que entretenga. Si se te da mal un año, te mantendrán durante un año o dos. Pero si tu juego es aburrido, no resultará interesante y se desharán de ti. Era el único que lograba desatar la presión en toda la cancha. Verle era un espectáculo. Estaba convencido de que el ataque había nacido en el extremo defensivo de la cancha. Y cuando ganó el equipo de los Duke, con mi buen amigo Big Bubas, lo consiguió gracias a la presión que ejerció. Nos hacía pensar en lo que hacían los otros, dividiendo el juego en partes y habiendo entrenado previamente. Los escoltas hacían lo que los pivots y los pivots hacían el papel de escoltas. De esta manera podíamos apreciar lo que ocurría en otras posiciones. Años después, cuando el equipo fue historia, Billy Packer estaba sentado junto a Bill Walton en una conferencia sobre baloncesto. El orador era esta vez John Wooden. Estábamos a 100 metros del entrenador Wooden y este nos dijo: Bill, ¿cuál es la primera regla para el rebote? Y Walton, que tenía puesto un refuerzo en un pie, se puso de pie y dijo: dar por hecho que no van a marcar. Y luego se sentó. El entrenador Wooden empezó a hablar y yo dije: esto es ridículo. Salí al escenario y dije: ¿habéis entendido lo que acaba de pasar aquí? I went up to the front of the stage. I said, "Do you people understand what we have just seen here?" La última vez que Bill Walton jugó para John Wooden fue hace 20 años y aquí está el entrenador preguntando y el mejor jugador contestando a la pregunta, como si en 20 años no hubiera notado la ausencia de su entrenador. Eso es entrenar, me dije. Les he contado a mis hijos todas las historias y los dichos que nosotros pensábamos que no eran importantes. Cosas como sin prisa pero sin pausa, si fallas en la preparación te preparas para fallar y la felicidad empieza cuando termina el interés personal. Disagree without being disagreeable. You can't antagonize and influence at the same time. Remember that you can't do anything about what happened yesterday and you can't affect tomorrow except by what you're doing right now. Nunca hablarás con nadie que haya jugado con Auerbach o con Wooden que no hable de ellos con respeto y cariño. Era un profesor que se hacía entender no solo respecto al baloncesto, sino en el juego de la vida. No les dejaba llegar muy alto, pero tampoco les dejaba en la estacada. No se trataba de ganar, nunca hablaba de ganar. Hablaba de jugar y de que cumplieran su cometido. En general, todo el mundo está de acuerdo en que ningún entrenador de instituto podrá volver a duplicar estos porcentajes. 19 campeonatos de conferencias, 47 victorias de 88 partidos, 7 equipos imbatibles o que registraron tan solo una derrota y 10 títulos nacionales. Pasábamos el tiempo desarrollando nuestras habilidades, entendiéndonos unos a otros, por lo que cuando nos sentábamos en el vestuario, éramos nosotros y nadie más los que nos teníamos que enfrentar a la batalla. Empezaba el juego y aunque estuviera sentado en el banquillo, nos mirábamos a los ojos, casi a las almas, y nos dábamos cuenta de que éramos los mejores y auténticos amigos. Eso es para lo que vivíamos. Y cuando vives una experiencia como aquella, cambias para siempre.
Aquí comenzó el verdadero resurgir de la NBA en 1979 en Salt Lake City. El campeonato de la NCAA, Larry Bird y Magic Johnson se encuentran por primera vez. El equipo de Indiana de Bird es imbatible y él mismo consigue 16 de los 19 tiros a canasta en una victoria en semifinales contra DePaul. Mientras tanto, el estado de Michigan ha batido a los Penn y su alineación incluye a 3 jugadores que pronto destacarían en la NBA: Jay Benson, Greg Kelser e Irving Magic Johnson. Tanto Bird como Johnson tenían modos de jugar impactantes, mucho carisma y una competitividad sin límites. Este encuentro se convertiría en la retransmisión con más audiencia de un torneo universitario. Yo estaba retransmitiendo el partido con Enberg y Maguire y cuando terminó, Maguire dijo: si yo fuera un ojeador de la NBA no tendría duda de a quién elegiría, a Greg Kelser. Nadie hubiera apostado en aquel momento porque Larry Bird o Magic Johnson fueran a tener la carrera que tuvieron en la NBA, que fueran a crear aquellos legendarios Lakers contra Celtics. La mayoría de la gente del mundo del baloncesto decía: Magic nunca podrá jugar de escolta con los profesionales y además no puede conseguir un tiro de 3 puntos. Bird no salta y no es rápido. Auerbach, que conocía el potencial de Bill Russell, no era como el resto de la gente del mundo del baloncesto y se adelantó de nuevo a todos intentando conseguir a Bird para los Celtics. Magic fue a los Lakers, donde se incluyó también a un jugador inscrito en el Salón de la Fama gracias a la habilidad de Auerbach para buscar talentos. Se trataba de Jerry West. De repente se habían reunido todos los talentos. Karim y Magic habían firmado el contrato. Hicieron un contrato juntos. Cuando llegaron Magic, Worthy, Cooper y Karim, se miraron y pareció que se decían: hemos venido aquí por una razón y no queremos echar nada a perder. Esto podía significar algo bueno. La afinidad y respeto que se tenían y lo que podían hacer unos por otros superó con mucho a su habilidad como atletas. Acoplarse a alguien que jugaba como Irving no fue problema. Era una persona que jugaba para conseguir la pelota y pasársela a otro para que tirara. Y yo era uno de los que tiraba. No puse problemas cuando supe que entraría en el equipo. Tenía mucha confianza en sí mismo. Sus asistencias y driblings eran impresionantes para alguien que tenía el balón la mayor parte del tiempo. La contribución de Magic Johnson a los Lakers y al baloncesto en general es incuestionable, pero cuando se trata de hablar del impacto de los grandes equipos, muchos de los grandes observadores del baloncesto aprecian también la importancia de Jabbar y creen que su contribución se pasó por alto. Entre la gente del baloncesto existe la convicción de que Karim Abdul-Jabbar hizo más por cambiar el baloncesto que cualquier otro debido a su habilidad, a su tamaño, al estilo que imprimía al juego. Se convirtió en uno de los grandes jugadores, ya que medía 2,18, pero jugaba como los de menor estatura. El sello de Karim fue el skyhook, gancho del cielo, un gancho ágil y devastador que usaba sin dificultad, como si tratara de encestar un folio en la papelera. El tiro se convirtió en una revolución. En 1968, su año en la UCLA, la NCAA adoptó la regla de no machacar. Una regla que pretendía reducir su dominio. En contrapartida y trabajando con Wooden y su equipo, Karim perfeccionó lo que quizás sería una opción ofensiva mucho más devastadora. Fue una de las reglas que le hizo mejorar. Era un jugador generoso. Cuando se trata de jugadores ofensivos que juegan con la espalda contra la canasta, los famosos jugadores al poste, una de las cosas más importantes es el juego de piernas. Era tan grácil con sus pies como cualquier otro. Y la verdad es que era un jugador muy importante porque utilizaba su habilidad como jugador y además pensaba. Of a great player, but he was a thinking player also.
Apareció con los Bucks de Milwaukee y 2 años después ganaban el título de la NBA. En 1988, su última temporada, en el partido número 6 contra los Pistons, cuando los Lakers tenían que ganar el partido, tiró 2 tiros libres al final para ganar el partido. ¿Cuántos jugadores de 2,20 metros hacen ese tipo de cosas al final de un partido para conseguir mantener a su equipo en la final? Consiguió hacerse un hueco entre los grandes jugadores. Los Lakers no han vuelto a ganar otro campeonato de la NBA desde que él se fue. Era un jugador muy especial y merece ser recordado tanto como Jordan, Bird y Magic Johnson. Intentaba mejorar. Se preparaba para todos los partidos. Era un hombre increíble. Para mí la grandeza de una persona radica en su rendimiento y longevidad. Y nunca ha habido nadie en la NBA que haya jugado a su nivel durante 22 años. Quizá por su personalidad, porque era un hombre muy abierto, ha sido por lo que la gente ha olvidado lo importante que fue. Era asombroso. No importaba dónde jugara, siempre ganaba. Creo que si hubiera tenido que jugar en el cielo también habría ganado. Era muy bueno. Al igual que el auténtico mérito de Jabbar se ha visto oscurecido, también ocurrió lo mismo con los Lakers en los años 80. No todo era espectáculo. En baloncesto siempre va a prevalecer la defensa. Es otra de las cualidades que tienen los grandes equipos. Los Lakers tenían un equipo defensivo infravalorado. Sus hombres podían jugar en varias posiciones. AC Green, Michael Cooper, Byron Scott, Magic, James Worthy. Podían defender a cualquiera cerca de la canasta. Tenían un gran taponador cerca, por lo que podían pasar a través de los bloqueos y cambiar al defensor cuando quisieran. Así generaban presión. En los 80 surgieron 2 grandes equipos que rivalizaron durante el resto de la década. Las finales de la NBA, relegadas durante mucho tiempo a la grabación en vídeo, regresaban en directo en hora de máxima audiencia. Los Celtics de Bird ganarían 3 títulos, pero los Lakers de Magic y Kareem levantarían el trofeo 5 veces. Teníamos jugadores que completaban a estos grandes jugadores y detrás estaba la gran competitividad que compartían. Pero si no hubiera sido por algunos grandes equipos, los Lakers y otros habrían ganado 8 o 10 títulos. Eran muy buenos. En 1982, mientras Bird y Magic se preparaban para su confrontación, la revista Sport Illustrated pensó en hacer una portada con los 5 jugadores del equipo de Carolina del Norte. La petición fue denegada por el entrenador Dean Smith porque uno de los 5 era un novato llamado Michael Jordan. Smith, que provenía de la alta alcurnia del baloncesto, entrenado en Kansas por Phog Allen, que había aprendido a jugar gracias a su inventor Jane Naismith, no iba a permitir una portada porque Jordan no había hecho nada todavía. Smith era así. El novato tenía que ganarse el respeto, su lugar en la cancha y demostrar carácter. Además, en Carolina del Norte, las jóvenes promesas tenían que llevar las bolsas a la clase alta del baloncesto. Al final de su temporada como novato, Jordan se ganó el respeto de Smith y de algunos más. En los últimos segundos del campeonato de la NCAA de 1982, su 1,98 de altura les aseguró el título. Michael Jordan, 14 seconds. Tenía un gran salto. Incluso cuando era más pequeño, tenía la habilidad de hacer un gran juego. Acuérdense de aquel partido. Cuando tiró a canasta, aún era un novato. La mayoría de los novatos hubiera huido. Habría que haberlos sacado del vestuario, pero él lo consiguió. El año siguiente fue diferente. Había crecido un poco, era más rápido y ágil, tenía más confianza y trabajaba muy duro. Continuó mejorando a medida que jugaba más. En las pruebas para las Olimpiadas de 1984, Jordan convencería a todos los escépticos sobre su ilimitado potencial. Uno de los pocos que faltaban por convencerse fue el entrenador olímpico Bobby Knight, que estaba preocupado porque Jordan no fuera el gran tirador que todo el mundo pensaba. Entonces tuvo lugar una gran exhibición entre los candidatos olímpicos y un grupo de jugadores de la NBA. Lo que ocurrió no solo confirmó la habilidad anotadora de Jordan, el partido definió la firmeza de su carácter y su gran competitividad. Nunca lo olvidaré.
Mike Dunleavy se tropezó con la cara de Michael Jordan cuando se acercaba a la canasta y le arañó. El partido estaba fuera de control. Estuvo en el banquillo y luego salió. Michael estuvo durante 4 o 5 minutos allí. Pude ver a Jordan por primera vez en mi vida. Dominó toda la situación. Una semana después estábamos en la final en Phoenix y Bob me dijo, te voy a decir una cosa, Jordan va a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Bob pasó de decir que Michael era un gran problema porque no podía encestar a decir que iba a ser el mejor jugador de baloncesto. Chicago selects Michael Jordan, University of North Carolina. En 1984 los Chicago Bulls eran los terceros para elegir jugadores del draft. El gran Hakeem de Houston se fue a los Rockets. Sam Bowie de Kentucky iría a los Portland Trail Blazers. I'm not looking forward to going in and trying to live up to everyone else's expectations. I just want to go in and contribute the best way I could and just look forward to whatever the coaches want. La historia demostró que los Bulls fueron los beneficiarios de la falta de visión de la franquicia de Portland. Sam Bowie, a pesar de tener talento, se lesionaba con facilidad y su carrera como profesional no prometía demasiado. Por otra parte, Jordan fue una auténtica revelación. En muchos partidos, cuando quedaban 3 minutos para acabar, pensaba, es hora de que salga el 23 porque es la única manera de que ganemos. Le hacía salir y en los últimos 3 minutos ya dominaba el partido. Scottie Pippen, por ejemplo, se convertiría en su gran compañero. La segunda superestrella a la que Michael Jordan echó de menos en sus primeras temporadas con los Bulls. Su presencia significaba que el equipo tenía 2 serias opciones de ataque. No solo eso, Pippen como Jordan podían acabar con la defensa contraria. Pero primero tenía que pasar una prueba importante y consistía en sobrevivir al entrenamiento de Jordan. Michael le convirtió en un gran jugador porque le mataba a entrenamientos y Scottie tenía que responder. Si no hubiera respondido al entrenamiento de Jordan, no hubiera sido una buena elección. La adquisición de Pippen fue el primer movimiento clave de Krause para construir un equipo viable alrededor de Jordan. Pippen había asistido a una pequeña y desconocida escuela de Arkansas. Pero Krause estaba convencido que Pippen, aunque novato, era una superestrella en potencia. Tan convencido que cambió los puestos del draft con Seattle en 1987 para subir en el orden de elección. En el 87 hubo otros 2 movimientos claves. Los Bulls hicieron de su gran pero desconocido atleta Horace Grant su segunda elección y Krause contrató a Phil Jackson como entrenador ayudante. 2 temporadas después, Jackson se haría con el equipo e instauraría una filosofía revolucionaria. Todo el mundo observaba lo que hacían los Celtics y los Lakers. Yo no quería hacer lo mismo. Quería hacer algo que fuera exclusivo de nuestro equipo. No quería hacer señas, gestos o estar en la línea de banda gritando a los chicos que corrieran, porque Red Holzman nunca lo hizo. Como jugador, Jackson había ganado 2 campeonatos con los Knicks, en un equipo tan flexible que parecía definir el concepto de equipo. Admiraba al entrenador de los Knicks, Red Holzman, quien, como Auerbach y Wooden, siempre daba a sus jugadores responsabilidad. Solían juntarse y decir, tenemos que hacer esto en defensa o en ataque. Tenemos que echarnos una mano, retrasarnos y reagruparnos en el centro. Y él decía, ¿cuál de vosotros va a correr al ataque? ¿Quién va a tirar a canasta? Y alguien decía, Bill ha metido los 2 últimos tantos, que tire él. Lo que hacía con el equipo era algo muy especial. Era como decirnos, ya sabéis lo que hay, así que asumid vuestra responsabilidad. Jackson quería una estrategia ofensiva que una vez dominada funcionaba por sí sola, un sistema que durante el tiempo de juego sería decidido y ejecutado por los jugadores, no por el entrenador. Usé un ataque utilizado hacía años por Tex Winter llamado triángulo ofensivo. Yo intenté incorporarlo. Consistía en que todos compartían el balón. Había que pasarlo y tenerlo en movimiento. Al principio me resultó muy difícil convencer a Michael de que podía confiar el balón a Horace Grant o a Bill Cartwright para hacer el tipo de ataque que quería cuando le llegaba la pelota a sus manos y quedaban 5 segundos. Cuando se introdujo el tercer poste, Michael entrenó duro durante todo el año y se dio cuenta de que podía encestar más fácilmente y que eso le haría el juego más sencillo. Ese verano lo pasó en Carolina del Norte y trabajó duro en los movimientos al poste. Pasó a ser un experto en la técnica. Se trajo ese salto en suspensión con un paso atrás. Para Jordan hubiera sido
más fácil jugar el 1 contra 1, pero aprendió a robar balones, a pasar, a bloquear y a hacer tapones y todas esas cosas que requiere el triángulo ofensivo. Michael jugó dentro de ese sistema, aunque muchas veces tuvo que hacer cosas que no tenían demasiado sentido para él. Una de las razones por las que Michael era tan bueno y Magic también es porque hacía que se involucrara todo el mundo. Se aseguraba de que todos jugasen. Por ejemplo, con Cartwright se aseguraba de que él metiera 4 o 5 tiros, porque sabía que reboteaba mejor en ambos tableros, bloqueaba y robaba balones. Jordan hizo que él pasara de ser un jugador normal a un gran jugador, porque Michael le pasaba el balón 5 veces. Le hacía pensar que era un buen jugador porque se la había pasado a él y no a otro. Ganamos 3 campeonatos con él y junto con Paxson consiguió equilibrar la juventud de Horace, de Scotty y Michael. Podían volar sobre la cancha y hacer cosas con gran intensidad y estilo. Pero necesitaban que esos dos muchachos les mantuvieran unidos como el pegamento. Para mí no fueron las canastas de Jordan las que ganaron el campeonato. Fue la defensa de Jackson. En mi opinión, es la defensa la que gana los campeonatos en casi todos los deportes. No pretendo llevarle la contraria a Phil, pero a mí no me interesaba el ataque, sino la defensa. Hay que tener una defensa ofensiva, por supuesto, pero la defensa es la que decide. Además de un gran jugador ofensivo, que lo era, también defendía bien. Se pegaba al mejor jugador del otro equipo tanto si era escolta como alero o base, y le hacía desaparecer del juego. Los Chicago Bulls fueron capaces de llenar los vacíos de otras posiciones y, gracias a los jugadores defensivos, hacer posible que Michael los liderara. Si no hubieran contado con los grandes esfuerzos defensivos de jugadores como Dennis Rodman, podrían haber sido vencidos. No siempre se llevaban bien. No siempre entendían por qué Michael tiraba siempre a canasta. No entendían las ausencias de Dennis Rodman. No sabían por qué Pippen gesticulaba tanto. Pero eran una piña cuando llegaba a la hora de jugar porque sabían que ese era su destino. No siempre se llevaban bien con Jerry Krause, o no siempre entendían a Phil Jackson, ni tampoco les gustaba el microscopio bajo el que se hallaban. Consiguieron 6 títulos en total y Jordan no tenía competidor en la liga. De esta manera se diferenciaba de otras leyendas como Russell, que tenía a Chamberlain, y Magic, que tenía a Bird. Los Bulls nunca se enfrentaron a un mismo adversario durante mucho tiempo. Cuando los Bulls llegaban a la final tenían que jugar con Seattle o con Utah o Portland. Nunca jugaban un partido con un gran pívot, lo que sobre el papel era su gran hándicap. Si en aquel momento hubieran jugado contra los Houston, creo que habríamos visto una gran final de la NBA. Sin embargo, la aparición de otro gran equipo en la era moderna es suficiente para impresionar a otro universitario del Salón de la Fama. Creo que el éxito de los Bulls fue un poco mayor que el nuestro, aunque ellos solo ganaron 6 campeonatos. En el mercado actual, con agentes libres, pueden hacer que el equipo esté unido, mientras que nosotros no teníamos agentes libres y a la vez teníamos que estar unidos. Creo que la carrera de los Bulls es tan importante debido a ese factor. Lo que es incuestionable es la contribución de Michael Jordan a los Bulls y al deporte en general. Creo que nosotros podríamos haber seguido ganando campeonatos aunque no hubiéramos tenido a uno de nuestros jugadores. No sé si ese hubiera sido el caso de los Chicago. Michael Jordan era el líder del equipo y era su grandeza, su competitividad, lo que hizo grande a Scottie Pippen y a otros jugadores. Por eso creo que era único. Estaba unido a su público. Sabía que la gente había pagado por ver una actuación y tenía que complacerles. Jugaba para ellos, jugaba para sí mismo, para su equipo, pero también se preocupaba del público. Al comprar una entrada para ver a los Chicago Bulls, sabías que merecía la pena. Hay pocos hombres en la historia del deporte de los que se pueda decir eso. Michael Jordan se convirtió en el resumen de todos los jugadores anteriores a él.
Jordan era Bill Russell, Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Isaiah Thomas, todos los grandes. Jordan era todos en uno. Tenía el cuerpo adecuado, disciplina, compromiso, organización y un increíble carácter que le llevaron a lo más alto. Atlanta, los 26º Juegos Olímpicos. Estados Unidos gana la medalla de oro de baloncesto con otro Dream Team. Muchas dejaron su puesto en las ligas extranjeras y redujeron sus salarios para jugar por su bandera. 10 meses de compromiso, 60 partidos en total, 60 victorias. Allí se encontraba Dow Stanley, la alero con la seguridad de un Stockton, Cousy o Marquis Haynes. Cheryl Swoopes, una anotadora tan precisa como Jerry West o Pete Maravich. La primera mujer en tener un apodo personalizado, Air Swoopes. La pívot era Lisa Leslie, que con su 1,90 m y una agilidad asombrosa consiguió 12 tiros de 14 para la medalla de oro. 29 puntos, 32.997 espectadores. El mayor número de personas congregada para ver un partido de baloncesto femenino. Aquello significó el impulso que necesitaba el equipo de baloncesto femenino de 1996 para conseguir una liga profesional. Todo estaba diseñado para que pudiéramos generar expectación por todo el país, hacer historia, conseguir la atención de la gente, conseguir patrocinadores. No se trataba solo de ganar partidos. La prensa era el medio a nuestro alcance. Todo el mundo nos conoció. El momento fue el adecuado para llevarnos al siguiente nivel. Antes de que fuera una estrella de las pistas, antes de que inventara el golf femenino, Babe Didrikson fue una estrella del baloncesto. Didrikson jugó para el equipo de su empresa en Texas, el equipo de empleados Golden Cyclones. En 1931 los Cyclones de Babe ganarían el título de la AAU. Tiempo después, el deporte femenino tendría su primer gran equipo de jugadoras como respuesta a los Globetrotters, las All-American Redheads, que lucían el pelo rojo. Fue una aventura rentable, aunque no significara un gran paso adelante. Las Redheads ganaron a muchos equipos masculinos durante más de 4 décadas de juego. No fue hasta la década de los 70 cuando el juego femenino cambió oficialmente de 6 jugadoras con movimientos limitados a 5 jugadoras por toda la cancha. Pero el auténtico baloncesto femenino no llegaría hasta los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. La capitana del equipo inaugural norteamericano era Pat Summitt. De alguna manera ella había creado al equipo mientras entrenaba en Tennessee, consiguiendo a sus jugadoras y rehabilitándose de una lesión en la rodilla que supuestamente iba a terminar con su carrera. Aprendí mucho de mí misma. Aprendí lo duro que hay que trabajar si se quiere ser buena en algo. Me ayudó como entrenadora porque entrenaba mientras me curaba. Creo que conecté mejor con las jugadoras. Me ayudó a entender a las que habían tenido lesiones, a las que ponían todo su empeño, y me ayudó a entender cómo se sentían. Cuando formé aquel equipo, me di cuenta de que se puede hacer cualquier cosa que se tenga en mente. 8 años después, en 1984, Summitt entrenaría al equipo olímpico que ganaría la medalla de oro. Tuvo una carrera que la convirtió en la John Wooden femenina del baloncesto. Como Wooden, Summitt creció en una granja y jugó al baloncesto con sus hermanos en un aro fijado al granero. Sus parciales resultaron casi como los de Wooden: 6 títulos nacionales, 12 viajes a la Final Four y un asombroso porcentaje de victorias del 83%. Creo que hay que tener respeto por una misma y por los demás para poder crear un equipo o hacer que una organización funcione. En segundo lugar, creo que tiene que existir una responsabilidad. Tienes que aceptar tu papel y la responsabilidad de ser un atleta estudiante, de formar parte de un equipo. Hay que asumir responsabilidades en la vida y ser responsable no solo de ti misma, sino también del equipo. Como entrenadora suelo decir que a veces lo que menos me preocupa son las posiciones. Me preocupa más la organización, las personalidades, el aspecto mental y psicológico de trabajar con un equipo, aunque a la vez las personalidades son el equipo. Creo que hay que sentirse cómoda haciendo cosas diferentes y creo que si tuviera que volver a hacerlo, el aspecto psicológico sería, si no lo más importante, algo realmente significativo.
clearly psychology would have been at least a minor, if not a major for me. So we're not going to lunch tomorrow night. We're going to war. She has Tiene una serie de reglas y exige unas condiciones. Si no las obedeces, estás fuera del equipo. Y se mantiene en esa postura. Eso le ha pasado a varias jugadoras. A la gente le asombra. Creo que ha sido dura con las chicas y que les ha hecho creer en sí mismas y en que pueden llevar a cabo muchas cosas, no solo en el baloncesto. Al principio, cuando era joven, era muy severa y exigía mucho. Mucha gente pensaba que quizá no llegaría lejos. Ha demostrado que estaban equivocados. Ha conseguido muchas cosas. No solo ganando, sino transformando las vidas de esas chicas tras el instituto. Puede ocurrir. Existe la posibilidad de que con un agente libre, Shaquille O'Neal pueda terminar jugando con Grant Hill y Tim Duncan. Creo que podría volver a surgir un gran equipo. Ocurrirá cuando tres de los más grandes jugadores de baloncesto se vuelvan a reunir, como hicieron en Los Ángeles, en Boston o en Chicago. Y ganaron muchos partidos. Jugar por amor al deporte, por amor a ganar, ser el mejor de la cancha, día tras día, partido tras partido. Un compromiso con la eficacia que nace del interior, mezclando el talento con un gran equipo. El deseo, quizá más que cualquier otra cosa, separa a los grandes equipos del resto. Cuando Michael Jordan hizo aquel último tiro en Utah, lo hizo con las mismas ganas que cuando salió de Carolina del Norte. Magic Johnson hablaba del tiempo restante, de los 2 últimos minutos de partido. Eso era lo más importante de su vida. No importaba cuántas cosas pudiera tener o lo famoso que fuera, los anillos que hubiera conseguido o el dinero que tuviera. Es asombroso lo que mueve a las personas. Esa es la razón de que existan los grandes equipos. La historia del baloncesto ha estado dominada no tanto por los equipos antiguos, aunque es cierto que tenían un auténtico compromiso y talento extraordinario, sino por gente como Bill Russell, que llegó con un concepto de equipo, como Larry Bird, Magic Johnson, Isaías, y gente que sabía cómo hacer participar a todo el mundo. Esa es la verdadera base del baloncesto. Cuando tienes un estilo personal, pero lo juegas en equipo. Creo que ahora podría jugarse el auténtico partido del siglo. Es un deporte maravilloso que llena de valores tu vida personal, como el trabajo en equipo, el compromiso y la parte competitiva. It's a good game. It's a beautiful game. Es un buen deporte, es bonito. La intención era que fuera un deporte de equipo. Mientras sea un deporte de equipo y mientras pueda seguir siéndolo, seguirá siendo precioso.